Bienvenido a una reflexión sobre el Consejo de Ministros del presidente Gustavo Petro anoche. Solo me referiré a una parte porque estuvo bien prolongado y muy sustancioso. Habló sobre el salario mínimo, pero sobre ese tema ya hice una reflexión anteriormente. Luego habló sobre el narcotráfico, sobre los éxitos de su gobierno, ya los había mencionado varias veces el año pasado, pero dadas las circunstancias y su muy probable visita a Estados Unidos en febrero, lo menciona con mayor detalle. Pero antes de transmitirle a usted las cifras tan importantes y los conceptos que dio, permítame mencionarle dos temas que creo yo son muy protuberantes, ya son muy notorios. Es más, las mismas personas hacen alarde de esa nueva cultura de la oposición a un gobierno. Primero, la prensa que tradicionalmente, y es así de claro, se había beneficiado del orden en Colombia, de las instituciones, de cómo funcionaba Colombia antes del 2022, esa prensa que se había beneficiado, naturalmente tenía ya un equilibrio en sus noticias, en sus comentarios y en sus análisis que favorecían la estabilidad de las clases dirigentes tal como han gobernado a Colombia. Habían logrado transmitirnos que su supuesto equilibrio servía para criticar, pero no para invitar a una real transformación de Colombia. Ellos, en estos pasados 3 años, ya estamos completamente convencidos, se sentían muy cómodos en la Colombia que hasta ahora estamos empezando a conocer, gracias a las revelaciones de Gustavo Petro, su gobierno y lo que hemos escuchado también de otras fuentes. Es el primer punto, que ya es muy protuberante, como digo. La clase dirigente más la prensa se sentía muy cómoda en la Colombia de antes del 2022 porque tenían grandes privilegios que les permitía fingir un equilibrio informativo que mantenía a Colombia en su estado de atraso en justicia social. Y segundo, también es muy protuberante, y usted lo habrá notado con la cantidad de personas que escucha en muchos sitios. Yo diariamente, porque todos estamos expuestos en nuestro mundo a escuchar muchas personas cotidianamente. Vemos que en Colombia las personas que han tenido las oportunidades, las pocas personas que han tenido oportunidades de educarse, por ejemplo, de tener experiencias en el exterior, de tener la despensa llena, tienen la cabeza llena de supersticiones. Están completamente llena su mente de unos prejuicios que les impide y les impedirá para siempre ya poder entender la Colombia de antes del 2022 y por supuesto aceptar
que estamos dando los primeros cambios o los primeros pasos hacia una transformación de Colombia. Paso entonces al tema de Gustavo Petro. Mire usted lo importante. Los nuevos cultivos han disminuido en un 56.9%, es decir, ha caído el crecimiento de los cultivos nuevos. Estaba ahí, además, el director de la policía, porque como el presidente Gustavo Petro lo menciona, se fueron esas personas llenas de supersticiones a Estados Unidos a mandarle por diferentes fuentes al presidente Donald Trump lo que él repitió varias veces, que Gustavo Petro tiene fábricas de cocaína, tiene la distribución y prácticamente que su negocio personal es la cocaína. Donald Trump tiene que tener mucho conocimiento personal de muchas cosas de él, de su vida, de su negocio, de su país. Pero todo lo que aprende de otros países es porque las personas de esos países van y se las cuentan. A personas allegadas a él, por supuesto. Y estas personas llenas de supersticiones que han gobernado muchas de ellas y que quieren volver a gobernar, le enviaron el mensaje que el presidente era el dueño prácticamente de una multinacional de producción de cocaína. Sabiendo ellos, con sus supersticiones, que podían avivar en Donald Trump el deseo de hacer lo mismo que hizo con el presidente Maduro en Venezuela. Pero seguramente personas un poco más sensatas que escucharon a estos supersticiosos colombianos le dirían las vidas tan diferentes que han tenido Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Pero mire usted la maldad. Algún filósofo hablaba hace unos años que a veces pensamos que la maldad no existe, solo hay actos malos. No, hay maldad. De estos supersticiosos. Mire este dato tan importante. Entre el 2018 y el 2022, los campesinos que habían abandonado los cultivos creyendo en el proceso de paz de Santos, los retomaron porque perdieron la confianza en el Estado cuando se dijo que el proceso de paz se iba a hacer trizas. Pues lo hicieron trizas. Por la superstición de creer que la guerra en Colombia es el único camino posible para avanzar. La superstición es la palabra que creo yo para esta reflexión más adecuada. Comienza el gobierno de Gustavo Petro y cae esa retoma en 51%. Es decir, los campesinos vuelven a confiar en el Estado, en el gobierno, en las personas que van allá del gobierno. El presidente muestra en un mapa las zonas donde hoy se concentra ampliamente el cultivo, porque hay cultivos de cocaína. Él lo reconoce, lo ve, lo mide, lo observa, la policía está ahí. Pero eso es razón, eso es estudio, eso es análisis. Pero frente a la superstición de facciones místicas de la oposición, es imposible una conversación. Usted no puede conversar frente a con una persona mística que ve demonios por todas partes. Pero a ese nivel llegó la oposición en apenas 3 años. Se transformó en una facción mística. Por último, como estos supersticiosos místicos le mandaron el mensaje por diferentes vías a Donald Trump de que aquí en Colombia los que actúan son la fuerza pública, la policía, el ejército, son los que trabajan porque Gustavo Petro no los deja, o Gustavo Petro por andar haciendo sus negocios,
o sus acuerdos de paz, que para ellos la palabra paz, estos supersticiosos, la palabra paz es una ofensa. Dígame quién habla de paz y allá voy a combatirlo, dirían cada uno de esos supersticiosos. Pues mire la política del Gustavo Petro en el narcotráfico. Mientras Duque incautó 29 millones de dólares a los narcotraficantes, Gustavo Petro ha incautado 1.873 millones de dólares. Y aún así sabemos que el tema con Donald Trump de pronto no va a ser el narcotráfico, así como no lo fue en Venezuela, sino después lo dijo también abiertamente, quedarse con el petróleo. Vamos a ver cuál es la trampa, porque de todas maneras, estos supersticiosos de la oposición, que se presentaron durante décadas como las personas más razonables y estudiadas e incluso cultas de Colombia, nos estamos dando cuenta y ya estamos convencidos que eran unos místicos de temas técnicos, pero que en el fondo lo que querían y lo habían logrado era mantener una Colombia estancada en el mundo del progreso social. El lavado de dinero, como lo menciona el ministro de Defensa encargado en este Consejo de Ministros, ha sido uno de los principales objetivos, porque realmente ese había sido, para estos supersticiosos que lo niegan todo, ese había sido la gasolina de la economía de la cual ellos se sentían tan orgullosos. Mire que sí ha sido importante escuchar los consejos de ministros para conocer nuestro país. Hasta la próxima.